Bien, entonces nos ponemos ante la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Padre, te pedimos que nos ayudes a profundizar en esto que tú has dado a conocer, en la persona preciosa de tu unigénito, quien vino a este mundo por amor a nosotros y también movido a misericordia al vernos como ovejas descarriadas y dispersas que no teníamos pastor. Así que tú nos enviaste a aquel de quien dicen las escrituras, el buen pastor, que su vida da por las ovejas, al príncipe de los pastores, que vendrá en su segunda venida para dar retribución a cada uno, y también, como dice Hebreos, el gran pastor de las ovejas en resurrección. Agradecemos la presencia de cada uno de los que está aquí en esta plataforma, en este medio, y pidiendo que el Espíritu Santo se manifieste plenamente en darnos a conocer algo más de la infinita persona y de las innumerables perfecciones y excelencias que tiene nuestro amado Salvador. Gracias, Padre, por esta ocasión. Guíanos en todo momento para que todo lo que hagamos sea para honrar tu nombre, para honrar el nombre de tu Hijo y del Espíritu. Te lo agradecemos sinceramente, pidiendo tu ayuda en todo momento, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien vino a morir por nosotros en la cruz. Amén. Bien, entonces vamos a, voy a compartir con ustedes la presentación. Hoy día ya entramos a la noción propiamente tal de de liturgia. Un momentito, vamos a ver varios aspectos allí que son bien interesantes. Voy a proceder para no ocupar tantos recursos. Generalmente yo apago la cámara, total, yo no soy el importante. La persona más importante es nuestro Señor. Bien, les recuerdo que la última clase estuvimos viendo eh, el concepto de la historia de la salvación que atraviesa toda la liturgia cristiana y también todas las verdades de la iglesia, que tiene que ver con la unión del tiempo con la eternidad, que tiene que ver cómo Dios ha alargado su brazo para salvar, rescatar y elegir un pueblo de sacerdotes, como dice Pedro. Y profundizamos varios aspectos de aquello, ¿ya? Pero esta vez, entonces, para ganar tiempo, vamos a entrar al concepto o nos vamos a acercar al concepto de liturgia, ¿ya? Entonces, cualquier cosita que se detenga mucho rato, me avisan, por favor. Em, estoy, quiero sacar los, los comandos que están allí, a veces molestan. Bien, entonces, nosotros vamos a entrar a la noción de liturgia. Fíjense que coloco noción porque, aunque hay algunos que la han definido, pero más o menos desde que se inició el movimiento litúrgico fuertemente, eh, a finales del siglo XIX,
1800 y principios del siglo XX, 1900, han tratado de por lo menos una treintena de definiciones acerca de liturgia. Y, y todavía no se llega a un consenso pleno entre los teólogos, así que nosotros nos vamos a acercar al concepto de liturgia por medio de la constitución de la reforma de la liturgia del Concilio Vaticano II, llamadas Sacrosanctum Concilium. Entonces, ahí vamos a establecer algunos parámetros que tienen que estar presentes en el concepto de liturgia, ¿ya? Y eso nos va a servir, por supuesto, para que nuestra vida espiritual se fortalezca y se acreciente. Y lo más importante es que todo esto resulte en un mayor afecto, en una mayor devoción y, como dice la segunda carta de Pedro, que nosotros tenemos que crecer en el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Entonces, vamos, vamos para allá. Entonces, no se ha llegado a un acuerdo en relación con una definición del concepto de liturgia. Por eso que yo no hablo de definición, aunque hay algunos autores que sí hablan de definición, pero yo me atrevo a hablar de noción. Esto es lo mismo que, por ejemplo, yo soy profesor de física en la universidad y es como cuando uno tiene que tratar de enseñarle a los niños qué es lo que es el tiempo. Y sucede que el tiempo no tiene definición. eh, San Agustín cuando le preguntaban qué es lo que es el tiempo, decía así, decía, cuando a mí no me preguntan qué es lo que es el tiempo, cuando no me lo preguntan, yo sé lo que es, cuando no me lo preguntan. Pero cuando me lo cuestionan, cuando me hacen una pregunta con respecto a la variable tiempo, no puedo explicarlo, no sé lo que es. Bueno, y hay muchos conceptos en la física, en la química, en la biología, etcétera, que cuesta encerrarlos para que tengan su propia identidad y se pueda distinguir de los demás conceptos. ¿Ah? Es lo mismo que sucede con la noción de liturgia. ¿Mm? Entonces, como les decía al principio, más de 30 definiciones del concepto de liturgia o de culto cristiano, pero no se admite ni se llega a un acuerdo. Ya, ya les voy a decir a qué se debe esa falta de unanimidad en el concepto de liturgia. ¿M? Algunos lo pueden estar intuyendo. Entonces, no es una tarea fácil, no es algo que está libre de ser complejo, ¿ya? Pero sí se ha llegado a establecer de que una noción de liturgia tiene que tener unos elementos mínimos, unos, debe tener un sustrato mínimo donde pararse para poder establecer allí la idea de lo que es liturgia. Bueno, porque la liturgia como es un culto que le brinda Cristo y la iglesia a Dios Padre, por un lado es una acción humana, pero por otro lado es una acción divina, entonces eso mismo hace de que sea más complejo, ¿ya? Así es que eh, tenemos tiene que tener los siguientes elementos, ¿ya?
estos elementos sí han llegado a un acuerdo que tienen que estar presentes en el concepto. Bueno, lo más importante, lo prioritario, que después lo vamos a ver cuando vayamos avanzando, que tiene que estar presente la, la persona de Cristo como sacerdote. Entonces, la noción de liturgia tiene, tiene que hallar cabida el oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si la noción no tiene el sacerdocio de Cristo, entonces es cualquier cosa menos liturgia. Entonces es muy importante su, su sacerdocio. Y el sacerdocio, podríamos decir, voy a usar aquí un poquito la pizarra, si me lo permiten. Em, el sacerdocio tiene una cierta dirección, ¿cierto? Aquí tenemos al Señor, tenemos a Dios como la divinidad, ¿cierto? Ahí está Dios. Y lo que hace el sacerdote es dirigirse a Dios, es dirigirse a Dios en representación del pueblo en el caso del Antiguo Testamento. Les recuerdo de que la congregación del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento eh, es llamada, es llamada en hebreo Cajal. ¿Ah? Ese Cajal entonces se convierte para nosotros hoy en día en la iglesia. ¿M? Entonces, representa al pueblo, aquí voy a poner o la iglesia, es representada por el sacerdote, ¿cierto? ¿Delante de quién? Delante de Dios. Por eso que una de las funciones que tiene el sacerdote y una de las que tuvo el Señor Jesucristo fue justamente que, y lo tenemos especialmente y más concreto en Juan capítulo 17, donde ahí tenemos su oración como sacerdote, como sumo sacerdote. Si ustedes leen Juan capítulo 17, que es muy, muy hermoso esa oración que hace el Señor, y usa términos que dan a entender que Él intercede por, por su pueblo, por su iglesia. ¿M? Eh, por ejemplo, en el verso 9 del capítulo 17 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Eh, Después dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, en lo que hace el Señor Jesucristo, hace rogativas, como dice también Pablo en una de sus cartas a Timoteo. Pablo habla de cuatro tipos de oraciones: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Entonces aquí el Señor está rogando, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bueno, entonces en Juan capítulo 17 tenemos una intercesión sumo sacerdotal. Y esa es una función característica de alguien que se presenta ante Dios representando al pueblo o representando a la iglesia. Entonces, una de las funciones del sacerdote es que intercede, lleva las necesidades del pueblo hacia Dios para que las conozca y el Señor pueda contestar a esas necesidades.
¿Ya? Esa es una de las funciones. Entonces, el concepto de liturgia tiene que tener incluido la función sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, en el monte Gólgota, Gólgota es una palabra aramea que significa el lugar de la calavera, y les sugiero que lo busquen en internet o a través del Google Maps, pero se le llamaba el monte de la calavera porque a cierta distancia usted ve ese monte y tiene la forma de un cráneo de una calavera. Por eso le llamaban el monte Gólgota. El Señor Jesucristo, estando en el monte Calvario, en, en el monte Gólgota, incluso sufriendo dolores mil, cuando antes que lo levantaran, eh, él de nuevo vuelve a a ejercer su oficio sacerdotal porque intercede por los que lo están clavando a la cruz. ¿Qué es lo que dice ahí? Padre, perdónalos a estos porque no saben lo que hacen. Entonces ahí el Señor está hablando como un sacerdote. Entonces el Señor estando en la cruz es un sacerdote tanto que intercede, pero también el sacerdote, ¿qué es lo que hacía? El sacerdote ofrecía una víctima en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza. Para que el Señor pudiese perdonar al pueblo, tenía que haber derramamiento de sangre. Porque la carta a los Hebreos, capítulo 9 verso 22, dice claramente, sin derramamiento de sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, es muy necesario, es muy necesaria la sangre y necesario el derramamiento de ella, de la misma sangre. ¿Ok? Entonces, por eso que el Señor Jesucristo, Él es el sacerdote que ofrece la víctima, que es Él mismo, ¿ya? Y a la vez es la víctima que se ofrece ante Dios. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es sacerdote y es víctima simultáneamente en el monte Calvario, en el altar, en el altar del Calvario, en el altar del Gólgota. Dice acá en la versión de la Biblia de Jerusalén, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, y remisión es perdón. Por eso que el Señor Jesucristo tenía que morir. Por eso que todos los animalitos del Antiguo Testamento tenían que ser sacrificados y derramada su sangre. Porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. No servía, aunque fuese muy impecable, maravillosa, virtuosa, la vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue perfecta, no servía la vida propiamente tal. No digo que no fuese útil, fue tremendamente útil para nosotros porque nos dejó mucha enseñanza, pero había que derramar sangre. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, el sacerdote ofrece la víctima, derrama, degollaba al animalito, corría la sangre y el Señor aplacaba su ira, aplacaba su enojo. ¿Mm? Eso es lo que significa propiciación. Propiciación es un término teológico que usa la Biblia para decir de que se hace un sacrificio para aplacar el enojo de Dios. ¿Por qué Dios está enojado?
Según la Biblia, Dios está enojado por causa de nuestros pecados. Según el Salmo 7, ¿cierto? Lo voy a leer acá. Salmo 7, verso 11. Dice, Dios es juez justo y Dios está enojado contra el impío todos los días. O sea, Él va a estar enojado contra el impío todos los días hasta que el impío se arrepienta y se vuelva a Él, se convierta. Se vuelve el impío a Él, se convierte, se arrepiente de su vida de impiedad y el Señor entonces ya no va a estar enojado. Entonces por eso que la propiciación de la que habla la primera carta de Juan, la propiciación era para aplacar el enojo de Dios. ¿Y por qué Dios se enoja con nuestros pecados? Porque el pecado es algo contrario a la naturaleza santa de Dios. ¿Qué es lo que dice el libro de Oseas? A mí me gusta mucho la expresión del libro de Oseas. Es uno de los profetas menores que eh, nos dice algo único. Lo demás se infiere, pero aquí lo dice directamente. Dice que Dios es muy limpio de ojos, es muy limpio, muy santo de ojos para tolerar o para ver el pecado. Eso es lo que dice el libro de Oseas, que Dios es muy limpio de ojos para tolerar el pecado. O sea, el Señor se enoja con el pecado, le da ira. Y es cuestión de que recordemos en la historia de la salvación, cuando destruyó el mundo con un diluvio. ¿Y por qué lo destruyó? Porque él estaba enojado, porque todo designio de los corazones de los hombres era de continuo solamente el mal. También recordemos, el enojo de Dios es un enojo justo, no es un enojo injusto como el de nosotros, es un enojo que busca aplicar justicia. Por ejemplo, cuando destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. También cuando el Señor permitió que Israel destruyera a muchas de las tribus cananeas. ¿Por qué el Señor hacía eso? Porque había mucho pecado. Y el Señor entonces tiene que actuar. Y para no hacer estragos, no destruir a su pueblo, por eso que su pueblo tenía que ofrecer sangre de un animal inocente. Ahora, ¿por qué la sangre? Porque dice Levítico capítulo 17 que la vida del cuerpo y del alma está en la sangre. Por lo tanto, la sangre representa la vida de la persona. ¿Ya? Así que el sacerdote ofrecía a la víctima en propiciación para que Dios aplacara su enojo y no hiciera estrago contra el pueblo. Entonces, el sacerdote tenía esa función de ofrecer la víctima, pero en Cristo Él es sacerdote y es víctima a la vez. Por eso que una noción de liturgia, de culto a Dios, tiene que llevar a la persona de Cristo, pero su función de intercesor, de sacerdote. ¿Ya? No eran, por supuesto, eh, los sacerdotes ofrecían la víctima inocente, hacían sacrificio los sacerdotes, el sacerdote intercedía ante Dios por el pueblo y el sacerdote también adoraba.
¿Mm? Y por eso que el Concilio Vaticano II estableció el sacerdocio universal de todos los fieles. Todo verdadero cristiano, todo verdadero seguidor de Cristo, todo verdadero católico es un sacerdote. Y como sacerdote también tiene que ofrecer una víctima. ¿Y quién es la víctima? Uno mismo. ¿Sí? Uno tiene que hacer sacrificios. Eso lo vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Entonces nosotros somos sacerdotes no solamente para interceder por otros, no solamente para adorar a nuestro Señor, sino que también para ofrecer sacrificios. Y hay que ofrecer sacrificios que sean agradables a Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. ¿Ya? Entonces, el concepto de liturgia tiene que tener el sacerdocio del Señor Jesucristo, que en el fondo también subyace el sacerdocio suyo y el sacerdocio mío. ¿Mm? Segundo elemento que acordaron los liturgistas especialistas, em, que tenía que tener la definición o la noción, tenía que tener la acción, o sea, la iglesia tiene que hacer una actividad y también el Espíritu Santo, ¿cierto? La iglesia y el Espíritu Santo se tienen que manifestar en el culto de la iglesia, o en el culto hacia Dios, mejor dicho. Y por eso que la palabra urgia, de donde viene ergos, significa la acción, el trabajo, ¿cierto? La actividad que debe realizar la iglesia, en este caso hacia el Señor, y tiene que estar guiado por el Espíritu Santo. Por eso que acá hay una, acá hay una distinción muy grande, hermanos, entre el catolicismo y el protestantismo. Los protestantes, por lo menos en el mundo, hay cerca de 40.000 denominaciones protestantes y solamente en Chile hay 4.000. Y cuando yo digo 4.000, significa 4.000 interpretaciones, porque cada una tiene una doctrina distinta. Tienen una doctrina central, pero las doctrinas complementarias son diferentes en las 4.000 que hay en Chile y en las 40.000 que hay en el mundo. Y sucede que cada una de ellas, o un grupo, hay varios grupos de ellos que adoran a Dios como a veces les place nomás. Es cuestión de poner algunos videos en YouTube, ver, hay algunos que se tiran al suelo, otros que se ríen, otros que saltan, otros que lloran, otros que, en fin, una serie de cosas que no están dentro de lo que el Señor acepta. El Señor no puede aceptar culto de cualquier tipo. Por ejemplo, no puede aceptar un culto de una persona que esté saltando todo el día o una persona que se esté riendo, porque no sé si han visto los videos, pongan ahí después en YouTube Risa Santa. Hay un movimiento evangélico donde dicen de que el Espíritu Santo los toca y se ríen a carcajadas, se tiran al suelo, todo ese tipo de cosas, un desorden. No digo que todas las iglesias protestantes sean desordenadas, pero hay un grupo que tiene tendencia carismática que ha caído en el desorden. Entonces, el Señor dejó en la iglesia lineamientos claros, tanto en su palabra como en el magisterio y en los padres de la iglesia y en los teólogos. Pero si uno tuviese la pura Biblia, nada más que la pura Biblia, eh, tenemos un versículo que claramente dice que Dios no puede
estar, manifestarse en un lugar donde hayan dos condiciones. Estamos hablando del culto, estamos hablando de la adoración. ¿Ya? Voy a citarles eso porque es muy bueno ese pasaje, sirve para discernir si algo es de Dios o no es de Dios. Porque acuérdese lo que dice 1 Corintios capítulo 11, dice que no es maravilla o que nosotros no debiéramos asombrarnos porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. El mismo Satanás se puede hacer pasar por un ángel, por cosas aparentemente buenas, por cosas que a lo mejor pudiesen ser como del Espíritu, pero son de él, no vienen de Dios. ¿Y cuál es ese pasaje? El pasaje dice lo siguiente. Le voy a leer las dos versiones. Dice, pero todo con decoro, hágase todo con decoro y con orden. A ver, ¿cómo? Hágase todo con decoro y con orden. Todo con decoro y con orden. Decoro, ¿qué es lo que es? Con circunspección, con gravedad, no haciendo manifestaciones emocionales exacerbadas o extremas o extremistas. Eso es decoro. Con circunspección, ser circunspecto significa que se haga con honor, con respeto, con reverencia que se le debe al Señor por lo que Dios es. Eso dice Primera de Corintios, capítulo 14, verso 40. Otra versión dice, pero hágase todo decentemente, que es lo mismo que decoro, y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. No al lote, no cayendo en sentimentalismos, en sensibilería, en emocionalismos extremos. No, a eso, a Dios, al Señor no le agrada para nada. Por eso, por eso que ese pasaje de 1 Corintios capítulo 14, verso 40 está dentro, puesto en el mensaje que Pablo le envía a la iglesia de Corintio, porque en Corintio había un desorden. Por eso que hay iglesias, por ejemplo, yo cuando era niño, disculpe que sea autorreferente, no me quedé pegado por si acaso en la diapositiva porque estoy viendo la acción en la iglesia del Espíritu Santo. Cuando yo era niño, yo tenía que ir a comprar a un almacén y pasaba cerca de una iglesia pentecostal. Y pasaba por ahí y me llamaba la atención los gritos y los saltos. Y eso, siendo niño, me asustaba. Entonces, yo siempre rehuí esas manifestaciones porque son de desorden y rompen el decoro y la decencia, la circunspección y la gravedad con que debieran hacerse las cosas, gravedad en el sentido de formal, con que debieran hacerse las cosas del Señor. Entonces, insisto, anótelo ahí, 1 Corintios capítulo 14, verso 40, hágase todo con decoro, ¿cierto? Con circunspección, con respeto, con reverencia a quién se le está haciendo, ¿cierto? Y circunspección, por si acaso si alguien no conoce porque ustedes se imaginan ustedes que los militares cuando andan en la parada militar em, se vayan riendo, echando chistes,
conversando, haciendo cualquier cosa que les quite la formalidad, sería sería muy mal visto. Y nuestras Fuerzas Armadas, al menos en las paradas militares, tienen fama mundial, justamente por lo circunspecto, por el decoro, por el respeto, por la formalidad, por la gravedad con que, con que con que ellos se conducen, ¿ya? Y circunspecto significa ser prudente y comportarse de manera sobria, sin excesos, ser sobrio, prudente. Entonces, eso es lo que necesita la iglesia si es que está adorando a Dios guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es chacotero, perdonando lo que digo. El Espíritu Santo no anda moviendo a la gente que baile, que salte, que se tiren al suelo, que se rían. No, el Espíritu Santo también es circunspecto, es prudente, hace que uno se comporte de manera sobria, con formalidad, con protocolo. Y de hecho, debieran hacer así las misas los sacerdotes. A veces hay sacerdotes parece que estuvieran siguiéndole, lo estuviera persiguiendo no sé, porque lo estuviera siguiendo una moto. Hablan rápido, los lectores de la Biblia hablan rápido, no hablan con circunspección, no hablan con cadencia, quieren como salir rápido de la lectura y sucede que no le importa si la gente los escuchó o no los escuchó. A mí me pasa cuando voy a misa, yo no entiendo nada lo que dice el lector, porque no leen con circunspección, no leen con cadencia, no leen formalmente, no leen como delante de Dios. Si el Señor estuviera usted delante de usted, ¿usted leería como ametralladora? No, po. Leería eh, asintiendo bien cada palabra. Entonces, eso es lo que significa decoro, decentemente, con orden, y lo tuvo que decir Pablo en Corinto, porque había un desorden allí. Por eso, hermano, hay que tener cuidado con esos movimientos que se van al extremo emocional. La iglesia protestante ha ido deformándose cada vez más, lamentablemente, con estos movimientos que hablan de que es el Espíritu Santo que los mueve. No, no es el Espíritu Santo. Para nada, para nada. Así que los que tienen responsabilidades, los que tienen cargos en los cultos, la liturgia, tienen que enseñar a la gente. Por ejemplo, el otro día yo estaba entré a la iglesia, a la catedral a orar, y habían dos personas de edad, una señora y un caballero, se reían y yo no me podía concentrar. Y yo me acerqué porque yo soy muy directo, pero con respeto. Yo le dije, ¿saben qué? El Señor Jesucristo está aquí presente y por lo tanto este lugar es puerta del cielo y casa de Dios según Génesis capítulo 28. Y les digo esto para que dejen de estarse riendo y conversando en voz alta. Así se los dije. Y les cité cuando Jacob tuvo el sueño de la escalera que se unía en un extremo al cielo y el otro a la tierra, y veía ángeles que descendían y ascendían. Y él dijo,
no es este otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Bueno, si estoy en casa de Dios y puerta del cielo, mi comportamiento tiene que ser como si yo estuviera en el cielo. Por eso que es importante el Espíritu Santo en la liturgia, porque a veces los que están encargados de la liturgia no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Están haciendo las cosas en la carne, lo están haciendo muy demasiado humano y al Señor no le agrada eso. Fíjese que cuando Moisés tenía que subir al monte Sinaí a buscar los 10 mandamientos, las tablas, las 2 tablas que fueron escritas con el dedo de Dios, hay una instrucción que le da el Señor y que le sacamos la parte espiritual. Le dice el Señor a Moisés, alízate, es decir, haz liso, bien lisita, 2 tablas de piedra como las primeras, porque las primeras las quebró porque vio al pueblo entregado al desorden, no había decoro, estaban, habían bebido, había una algarabía, un desenfreno moral, no soportó ver eso, más encima adorando un becerro de oro, quebró las tablas, así que el Señor le dijo, bueno, tómate otras 2, déjalas bien lisitas como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí. Allá hay también otra enseñanza. En las mañanas hay que subir al monte Sinaí. El monte Sinaí y subir en la mañana es la oración de la mañana, la oración de la mañana. Y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y mire, aquí está la instrucción. Y no suba ningún hombre contigo, ni alguno aparezca cerca del monte, ni ovejas ni bueyes tampoco estén por ahí en las inmediaciones del monte. Ya estamos claros, pero eso tiene su significado espiritual. Moisés tenía que subir al monte Sinaí a recibir las tablas, también iba a orar con el Señor, a conversar y lo iba a adorar. Y no tenía que ir ningún hombre con él. Y ahí está. Ese ningún hombre es representa la parte carnal. Si yo voy a ir a adorar al Señor, si yo voy a subir a su presencia, dejemos de lado lo carnal, lo del viejo hombre que dice Pablo, dejar a un lado los gustos personales, dejar a un lado lo que me agrada, todo lo que es de la naturaleza pecaminosa, dejarla a un lado para subir a la presencia del Señor. Eso significa que no suba hombre contigo, que no suba lo carnal déjalo abajo. Si yo voy a ir a adorar, si yo voy a ir a la liturgia, dejemos de lado los gustos personales, humanos, carnales, y no vayamos a escuchar lo que me gusta, porque eso es carnal. Yo debo escuchar lo que Dios tiene para mí. Y los que cantan tampoco tienen que cantar en la liturgia lo que les gusta. Tienen que interpretar lo que le agrade a Dios, con decoro, con decencia. No suba hombre, no suba lo carnal en eso. ¿Mm? Entonces, ahí tenemos la acción de la iglesia y del Espíritu Santo y la función sacerdotal para la noción de liturgia. Vamos ahí, falta
Vamos elemento por elemento. Em, Otra cosa más es la historia de la salvación que vimos la última clase. Eh, la historia de la salvación, podríamos, invitamos las palabras, es la salvación a través de la historia del pueblo de Dios. Cómo Dios, desde el inicio del mundo, mostró el deseo de salvar al hombre. ¿Mm? Entonces, esa historia de la salvación tiene que ser continuada y actualizada a través de los signos eficaces, que ya vamos a ver después más adelante el concepto de signo, ¿ya? De los signos eficaces. ¿Por qué son signos eficaces? No me voy a dedicar yo en esta clase a los signos porque tengo una clase especialmente de los signos, los tipos de signos, el significante y el significado, porque que así uno entiende bien las cosas, pero los signos eficaces son medios materiales por los cuales Dios usa de vehículo para hacernos llegar su gracia. Entonces, la historia de la salvación, ¿cierto? Está de alguna manera en los signos. Por ejemplo, en la misa está en en la hostia y en el vino, que representan, y que es, mejor dicho, que es, ese re es con guiona, representan, vuelven a presentar la sangre y el cuerpo de Cristo, re presentan, no representación como símbolo, sino como algo real, ¿cierto? La sangre, la divinidad y humanidad de nuestro Señor. Entonces tiene que estar presente la historia de la salvación en el concepto de liturgia. ¿M? Bueno, ahí yo le puse algunas imágenes para que la palabra también es signo. ¿M? Las velas encendidas también son signos. Bueno, después vamos a ver los diferentes signos de los cuales tiene que haber en la liturgia. Y dos cosas muy importantes que tiene que tener el concepto de liturgia. Una tiene que ir hacia Dios y una tiene que ir hacia nosotros. Hacia Dios tiene que ir un culto, una adoración. Si alguien me, si alguien a ver, adoración por si acaso, no es darle las gracias a Dios por lo que uno ha recibido. No, eso no es adoración. Tampoco es solamente alabanza de cantarle al Señor con gozo por lo que nos ha entregado en su Hijo. No, la adoración es, es dedicarme completamente al ser de Dios, lo que Dios es, con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Cuando yo me dedico a pensar en el ser, en lo que Dios es, con toda mi mente, con toda mi fuerza, con toda mi alma y con todo mi corazón, pero pensando en lo que Él es, eso es adoración. Porque el otro sería agradecimiento y el otro sería alabanza. Que por supuesto están dentro, pero claro, uno va a prorrumpir en alabanza porque ha meditado en el ser de Dios, su misericordia, su paciencia, su amor, su bondad, su generosidad, etcétera. Todas las virtudes, todas las excelencias infinitas. Me concentro en ellas,
medito en ellas, las contemplo y entonces me viene la alabanza. ¿Por qué los ángeles alaban? Porque ven el ser de Dios, pues, y empiezan a alabar con todo lo que tienen y con todo lo que son. Eso es lo que hace. Entonces, los últimos dos elementos que tiene que tener la noción de liturgia es una hacia Dios, que es la adoración o el culto, y el segundo elemento hacia nosotros, que es la santificación. Y la santificación y el culto. Entonces ahí tenemos los cuatro elementos, ¿cierto? Los cuatro elementos, el ejercicio del sacerdocio de Cristo, tiene que estar incluida la Iglesia y el Espíritu Santo, tiene que estar la historia de la salvación en los signos eficaces, y tiene que estar la santificación y el culto. Nosotros con el culto que le damos al Señor, nos hacemos cada vez más santos, porque hay que crecer en santidad. A ver si les puedo explicar rápidamente un poquito. eh, Van a disculpar los dibujos que haga. Lo que pasa es que uno debiera tener una pizarra electrónica, pero ya, miren, voy a hacer círculos concéntricos. ¿Mm? Por lo menos esos tres. Estos son, vamos a decir que son niveles de santidad. Y voy a usar de modelo al pueblo de Israel. El único que podía entrar al, al arca de la alianza era el sumo sacerdote. Por lo tanto, ese era el nivel más profundo de santidad, porque solamente podía entrar una vez al año con sangre en el día de Yom Kippur. Yom significa día y Kippur en hebreo es perdón. Entonces, en el día del perdón o el día de la expiación también se llama Yom Kippur, él tenía solamente él, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, al más santo, para derramar sangre de un animalito inocente para que el Señor aplacara su enojo y perdonara el pecado de su pueblo. Ese era el nivel más alto de santidad. Luego, otro nivel de santidad un poco menor que ese, el segundo círculo, segundo nivel. Ahí estaba el resto de los sacerdotes, porque había un solo sumo sacerdote y los demás eran sacerdotes nomás. Y ellos podían entrar hasta el lugar santo donde estaba la menorá, el candelabro de 7 brazos, estaba la mesa de los panes de la pro- proposición, los 12 panes, y estaba además el altar del incienso. Y ellos se manejaban ahí, oficiaban, eran liturgos. Ese era el segundo nivel de santidad. Y el tercer nivel de santidad estaba fuera del tabernáculo donde estaba el resto del pueblo. Así que podríamos decir de que en base a ese modelo también en la vida espiritual, en la teología espiritual católica, también hay tres niveles de santidad.
¿cierto? Podría el nivel, el tercer nivel, digamos, el más común, le llaman los teólogos espirituales católicos, este sería acá, este serían los principiantes, los que tienen que comenzar a luchar contra sus apetitos, los cinco sentidos, los deseos corporales, montón de cosas. Esos son los principiantes. Lo pueden, hay varios libros de teología espiritual, por ejemplo, de Garrigou Lagrange, un sacerdote, Garrigou Lagrange, principio del siglo XX, habla de las tres vidas o las tres edades de la vida interior del hombre. Está también el libro de teología mística y ascética de Adolfo Tanqueray, también habla de los tres niveles. Bueno, también Antonio Rollo Marín, etcétera. El segundo nivel son los adelantados, los que ya han superado varias cosas carnales y están luchando ya más con cosas espirituales. Según San Juan de la Cruz, los principiantes tienen la lucha contra sus cinco sentidos, contra todos los apetitos del cuerpo. En cambio, los adelantados ya han superado ese nivel y están en luchas más del alma. Y el tercer nivel, el más alto, o en este caso el primero para nosotros, coincide con el de sumo sacerdote. Esto se llama los perfectos o los maduros también. Y tienen que ver, todo esto está relacionado. Cuando el Señor Jesucristo habla de los cuatro tipos de terrenos donde echaba la semilla, habló del terreno lleno de piedras, habló del terreno que cayó entre espinos, habló del terreno que cayó en buena tierra. Y el que cayó en buena tierra dio fruto a 30, que sería principiantes, o el primer nivel según el Antiguo Testamento, a 60 y dio fruto a 100 por uno. Ahí están los tres niveles otra vez. Entonces, hermanos y hermanas, cuando uno realmente va con circunspección, con formalidad, con protocolo, se prepara bien, se dispone de buena manera para participar en la Eucaristía, en la liturgia, debiera salir más santo de lo que entró. Pero se sale igual, significa que no ha habido ningún movimiento del Espíritu Santo adentro de usted y quedó igual. A eso apunta cuando hablamos de la santificación de la iglesia que tiene que tener el pueblo de Dios cuando participa de la liturgia, para que el culto que se le brinde al Señor salga como a Él le agrada, ¿cierto? Así que ahí está todo relacionado. Bien, ahora, eh, yo les hice una pregunta, o sea, yo hice una pregunta retórica que se establecieron como 30 definiciones de liturgia. Eh, no se llegó a un acuerdo más que a los cuatro elementos que debe tener. Y yo les dije que la liturgia, como era el culto hacia Dios, no era algo simple,
en el sentido de poder definirla. Entonces, como no se puede definir, ya, bueno, ahí está la santificación y el culto dentro de la iglesia. Como no se puede definir, se dice que es trascendental, es un concepto trascendental. Es decir, que está más allá de nuestro alcance de poder describirla y también de nuestra realidad experimental y observable, porque es una realidad espiritual. Eso significa trascendental, va más allá de nuestra capacidad, va más allá de nuestras dotes naturales, ¿ya? Y por lo tanto, esa es la razón de por qué no se puede definir y por qué ha costado tanto. ¿M? Entonces, según esto que acabamos de decir, podríamos considerar la liturgia como, aquí hay una noción que da el Sacrosanctum Concilium, la constitución de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano, y contiene todos los elementos. Dice que la liturgia es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo, continuado en y por la Iglesia, bajo la acción del Espíritu Santo, por medio del cual actualiza su obra salvífica, la hace presente, eso es actualizar, hacerla presente, hacerla ahora, su obra salvífica a través de signos sensibles que yo pueda observar, tocar y eficaces que realmente contienen la gracia que significan, dando así culto perfectísimo a Dios Padre y comunicando a los hombres la salvación y la santidad. Y ahí tiene una noción bastante completa y tiene todos los elementos que habíamos mencionado. Entonces, lo importante es que ahora, el culto va a salir perfectísimo, no porque nosotros le estemos dando culto al Señor, sino que el Señor Jesucristo, como está presente como sacerdote, toma el culto de nuestros corazones y Él lo ofrece al Padre por nosotros, y por eso que sale con con esa expresión superlativa, cuando las palabras terminan en ísimo, son superlativos. Entonces, por eso que el culto sale sumamente perfecto o perfectísimo, porque es el Señor Jesucristo presente como sacerdote que toma nuestros cultos y ofrendas espirituales y las presenta para que sean agradables a Dios. Y entonces nosotros recibimos gracia, recibimos salvación en el sentido de ser salvado de la concupiscencia, ser salvado del egoísmo, ser salvado de la envidia, etcétera. Acuérdese que la Eucaristía aplaca la concupiscencia. La concupiscencia es una palabra griega, o sea, castellana, que en griego es pleonexia, que significa un apetito desordenado de cualquier tipo, pero carnal. Por ejemplo, cuando el apetito, la concupiscencia, cuando la concupiscencia es hacia el sexo, ese apetito desordenado va en dirección sexual, se llama lascivia. Cuando ese apetito desordenado va en dirección de tener hartos bienes materiales, se llama ambición o avaricia. Por lo tanto, según la dirección que tome la concupiscencia, que está en la carne, es el nombre que recibe o el apellido que recibe.
Entonces, cuando uno participa de buena manera en la Eucaristía anula la concupiscencia, los deseos carnales. Es medicina espiritual para toda el alma, pero tiene que ser recibida con decoro, decentemente, con circunspección, ¿cierto? Y ojalá en un ambiente de silencio, en un ambiente de- de silencio, de recogimiento, para que tenga el efecto deseado. Por ejemplo, yo un día fui a una misa y les tocó a un colegio completo ir a misa y los papás lamentablemente no se hacían responsables de los niños chicos y a mí me costó un mundo poder concentrarme para poder participar de esa Eucaristía de la manera en que Dios manda. Y yo me daba vuelta y miraba a los papás o miraba a los niños de manera, sí, con una cara de enojado, porque hay que enseñarle a los niños que tienen que tener respeto. A la iglesia no se puede ir a hacer vida social, o no es centro de madre, ir a conversar. Al final se saludan, pero al principio lleguemos al tiro, al silencio, al recogimiento y preparemos nuestros espíritus y nuestras almas y nuestra mente para poder disfrutar y salir renovado y distinto y no salir igual, ¿cierto? Bien, vamos a avanzar otro poquito entonces. Eh, bueno, veamos brevemente, un poquito más en detalle, ¿cierto? Algunas de estas afirmaciones. Por ejemplo, la primera, la liturgia como el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo. ¿Mm? Ese es más o menos el atuendo que tenía un sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿ya? En la tierra de Palestina. Entonces, Cristo en la liturgia actúa como sacerdote ofreciéndose al Padre. Claro, porque si bien el Señor Jesucristo se ofreció por nosotros, se ofreció por nosotros, pero en primer lugar se ofreció al Padre, se ofreció al Padre. Fue una ofrenda hacia el Padre, ¿cierto? Eso es lo más importante. Con repercusiones, ese ofrecimiento tenía repercusiones. ¿Cuál era la repercusión? Para salvación de los hombres. Pero Él se ofrece voluntariamente hacia el Padre. Y ese ofrecimiento hacia Dios el Padre trae como consecuencia la salvación hacia nosotros. ¿Y qué es lo que era un sacerdote? Era alguien que representaba al pueblo delante de quién? Delante de Dios. ¿Ya? Entonces, para que nosotros podamos entenderlo, entender esto correctamente, ¿ya? Se requiere situarlo en un contexto un poco más amplio, ¿m? Que abarque varios elementos que vamos a ver. Por ejemplo, es necesario que veamos el estado cultual, cultual viene de culto. ¿Cuál era el culto que tuvo al principio Adán y Eva antes que cayeran en la transgresión que todos sabemos? ¿Cómo estaban ellos? ¿Qué es lo que tenían? ¿Cuáles eran sus características? ¿Ya? Después tenemos que ver el pecado.
como dice Romanos capítulo 5 verso 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Romanos 5:12. ¿Sabe por qué usted muere y por qué yo voy a morir? Por nuestros pecados. El pecado deteriora no solamente el alma, sino que también deteriora el cuerpo humano. Sí, tiene repercusión, y yo lo he dicho otras veces, lo he dicho otras veces. eh, un ejemplo clásico, mire lo que dice Proverbios, la carta a los Proverbios nomás. Dice así, son los proverbios que escribió Salomón para su hijo. Dice, teme a Yahvé, teme a Dios, ese temor reverente, temor de respeto, teme a Dios y apártate del mal. Entonces aquí tenemos dos direcciones. Teme a Dios hacia arriba y apártate del mal acá abajo. ¿Y cuáles van a ser los beneficios de tener respeto reverente a Dios y de apartarse del mal? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Quién va a salir beneficiado de tener respeto reverente a Dios y apartarse del mal? ¿Quién va a experimentar las maravillosas consecuencias de estas dos cosas, de estas dos acciones, de temer a Dios y de apartarse del mal? Dice, porque será medicina a tu cuerpo. Us- Ya paso enfermo. Mm, ¿Por qué pasará tan enfermo? ¿Cómo está el temor hacia Dios, el respeto reverente? ¿Se está apartando de todo mal? Porque acá dice, teme a Dios y apártate del mal porque será medicina, será remedio para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, para la estructura sólida que sostiene el cuerpo. ¿Usted quiere tener buena salud? ¿Quiere que sus huesitos sean fuertes hasta viejito? Y yo también. Tenemos que tener temor reverente, respeto a Dios, y tengo que apartarme de toda clase de mal. Apartar mis ojos de todo mal, apartar mi lengua de todo mal, apartar mis manos y mis pies de todo mal. Y entonces será medicina a mi cuerpo y será refrigerio a mis huesos. Eso está en Proverbios capítulo 3, versículo 7 y 8. Entonces hay que ver el estado cultural primitivo del hombre, el pecado de origen, la necesidad de un mediador, la encarnación como realidad mediadora y sacerdotal, y por último, el carácter cultural de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces partamos con el estado cultural primitivo del hombre. Bueno, ustedes saben, hermanos, que ahí yo puse una fotito traslúcida para que no molestara a las letras, qué sé yo. Eh, el Señor, cuando creó todo al principio, había un amor profundo entre sus criaturas, Adán y Eva, y Él.
Podríamos decir que había un diálogo de amor fluido, todo fluía, todo era maravilloso, todo era lindo, ¿ya? De hecho, si usted va al Génesis capítulo 3, dice, Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Así era la relación que tenía Dios con nuestros primeros padres. El Señor se paseaba en el huerto del Edén con Adán y Eva. Dialogaban, conversaban, Él le enseñaba. Era maravilloso, ¿cierto? Porque ambos no tuvieron padres como nosotros, sino que tuvieron a Dios el Padre. Y como fueron sacados de la tierra, algunos dicen, pero la tierra era la madre en un cierto sentido. Pero lo más importante es que había una comunión preciosa, lindísima, de tal manera que Dios se sentía en libertad de caminar, de pasear por esos bellos paisajes que él mismo había creado para su criatura, con flores lindísimas que emitían fragancias exquisitas, con el olor de las frutas frescas. Todo lindo, todo precioso. Maravilloso eso, maravilloso. Y ellos tenían un ropaje espiritual, pero que lo perdieron, ¿ya? Ellos quisieron, ellos quisieron descender a la carne. Entonces, recordemos que en ese entonces, según lo que nos dice Génesis 1:26, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, según Génesis 1:26. Y y la imagen significa la parte moral del hombre, que incluye la inteligencia, y la semejanza tiene que ver con la soberanía eh, que Dios le iba a entregar a ellos. De hecho, Adán y Eva los constituyó a ambos, los constituyó Señor de todas las cosas creadas. Así que ellos eran los dueños, los amos de todo lo que había en la tierra, de los pajaritos, de los animalitos, de los peces, todo. De hecho, dice en el Génesis 1, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Él le entregó las llaves de esta tremenda casa, que tiene 6,6300 kilómetros de radio, el radio terrestre. Entonces, así como Dios era soberano, dueño del universo, Adán y Eva también los hizo dueños de esta tremenda tierra. ¿M? Les dio capacidad de discernir, les dio la imagen moral, ¿m? De tener potestad también. Así que, y en alguna medida lo hizo partícipe de su naturaleza al elevarlo al orden de una cierta gracia. ¿Ya? Y además le encomendó el cuidado y desarrollo de todas las realidades naturales, de todo. Todo lo que existía, fíjese que Adán tuvo que haber tenido un coeficiente superior a todos los genios que hemos conocido, porque él le puso nombre a todos los seres que existen en la tierra, desde los animales terrestres, las aves, los peces y los insectos. Entonces él veía, los tenía que observar
a cada uno y según su comportamiento Él les ponía el nombre. Y para hacer eso hay que ser realmente un genio, tener una capacidad intelectual. Ya vamos a ver que esas capacidades que tenían Adán y Eva se llamaban los dones preternaturales. Preternaturales. Ya voy a explicar eso, ¿ya? Estoy citando el catecismo también. Preternaturales. Así que durante este estado primigenio, cuya duración nosotros no sabemos, Adán reconocía su condición de criatura, sabía que había sido creado por Dios a su imagen y semejanza, y por lo tanto él conducía todo su accionar de su existencia en base a la voluntad de Dios. No buscaba su propia voluntad como nosotros, sino que buscaba la voluntad de su creador. Y buscar la voluntad de su creador siempre lleva al éxito, siempre lleva a lo mejor, aunque al principio no sea agradable. En nuestro caso, que nosotros somos seres caídos, nos cuesta hacer la voluntad de Dios, porque tendemos en una dirección distinta a la que Dios quiere. Pero en ello fluía, no había problema. Entonces, esto permitía que Adán y Eva se adecuaran o se configuraran o se conformaran de manera perfecta entre lo que Dios quería y lo que ellos hacían. O sea, todo estaba perfecto, maravilloso, de una manera que nosotros todavía, nosotros estamos tendiendo a eso, pero no estamos en la plenitud, ¿cierto? Así que la vida que llevaban ellos anterior a la caída era una realidad donde todo era un culto a Dios, puesto que Adán y Eva, dándose cuenta de manera práctica y como intelectualmente, se dan cuenta de la excelencia de Dios, pero también de su condición como criatura. Y actuaba Adán como sacerdote de su propia existencia y él mismo era una ofrenda a Dios por lo que desplegaba. Él desplegaba sus dones preternaturales, su inteligencia, su bondad, su obediencia, su sumisión, su capacidad de ser, de regir en la naturaleza. Él desplegaba todo eso y por lo tanto todo eso iba, ese amor iba a Dios. Todo lo hacía por amor a Dios. Todo por amor a Dios. Y nosotros debiéramos hacer lo mismo. Debiéramos hacer lo mismo. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, por el hecho de que Dios ha sido misericordioso con nosotros, a que se ofrezcan ustedes mismos como un sacrificio santo, un sacrificio, perdón, vivo. Nosotros nos ofrecemos no como un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo, santo, es decir, apartado del mal, y agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Entonces nosotros cuando nos ofrecemos a Dios y a nuestro prójimo, nos estamos ofreciendo en un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor.
De la misma manera en que Adán y Eva se ofrecían en todo su trabajo, porque hay algunos que ignoran las escrituras y piensan de que ellos estaban sin hacer nada. No, eso está equivocado. Eh, dice el Génesis, había, había que trabajar, no estaban, no estaban ahí de ociosos. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, trabajara la tierra y lo guardase. Así que Adán y Eva tenían dos trabajos. Tenían un trabajo manual, que era cultivar la tierra, labrar el huerto, cuidarlo, y el otro era intelectual, porque tuvieron el trabajo de ponerle el nombre a toda la especie. Y por eso que el judío tiene siempre dos ocupaciones. Tiene un trabajo intelectual que es, estudia todos los días la Biblia, todos los días la estudia, y además tiene un trabajo manual, un trabajo como cualquiera de nosotros. De ahí sacan esa idea. Así que no estaban de ocioso, porque la gente piensa de que ellos no estaban haciendo nada. No, no era así. Entonces ellos se ofrecían como un sacrificio santo, vivo, santo y agradable a Dios. Y es lo que nosotros debiéramos hacer, según lo que nos dice. Ahora, ¿cómo podemos ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Pablo agrega en ese mismo Romanos 12. No se acomoden al mundo presente. No se les vaya a ocurrir adquirir los modelos, los prototipos y los paradigmas de este mundo presente. No, porque o si no, no van a ser sacrificio vivo, santo y agradable. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Claro, porque si uno es muy mundano, está muy conformado a este mundo, uno va a tener unos parámetros distintos que no le van a permitir saber cuál es la voluntad de Dios perfecta, agradable y buena, porque está contaminado. No hay que conformarse a este mundo. Este mundo hay ruido, este mundo tiene practica la pantallolatría, todo el día en el celular, todo el día en las pantallas, la tele prendía todo el día en la casa, la radio prendía todo el día, porque la sociedad en la que estamos es puro ruido, no deja silencio para orar, para meditar, para concentrarse. Eso también lo habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, imagínese ese nivel tenía Adán y Eva, un nivel muy alto, y lamentablemente cayeron y fueron expulsados perdón, del paraíso. Hay un libro apócrifo muy bueno, judaico, que describe todo lo que sufrieron Adán y Eva cuando fueron expulsados del huerto del Edén. Algún día le voy a poner algunos fragmentos, pero es como para que nos demos cuenta, porque ellos estaban en un nivel espiritual altísimo, irradiaban luz igual que el Señor,
y al desobedecer perdieron esa vestimenta de luz y quedaron en la carne. Y por eso que ahí los vemos vestidos con pieles de animales, porque el Señor tuvo que hacer el primer sacrificio, matar un par de animalitos, desollarlos, sacarle el cuero y ponerles para que anduvieran vestidos, porque tenían vergüenza de estar desnudos delante de Dios y vergüenza de estar desnudo frente a frente. Eso fue consecuencia de la transgresión. Así que ahí viene el pecado de origen. Y esta vida de sacrificio, de ofrecerse hacia Dios, de culto hacia Dios, de adoración hacia Dios, de todo lo que hacían, lo hacían para Él, quedó truncada, se vino abajo, se derrumbó porque desobedecieron y la consiguiente pérdida de los dones preternaturales. Ya vamos a ver los dones preternaturales. Así que la, la caída de Adán introdujo un quiebre tan grande en su existencia y en toda la humanidad y en toda la creación. Así que el hombre quedó radicalmente incapacitado para tributar a Dios el culto debido y alcanzar su propia salvación. Perdió todo, quedó, yo creo que fue la misericordia y la gracia de Dios que no quedó como animal. Porque yo la otra vez meditaba en ese pasaje de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor, que había llevado cautivo a los 15.000 judíos de la clase alta, el año 586, los llevó a Babilonia, ¿cierto? Y había ganado varios, varios territorios, y por lo tanto él se sentía muy orgulloso de sus logros, de sus conquistas, ignorando de que todo lo que tenía se lo había dado Dios. Así que un día Nabucodonosor, dice él, estaba tranquilo en mi cama y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron y por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Bueno, vinieron los astrólogos, los magos, los adivinos y nadie le podía decir el sueño y interpretarlo hasta que Daniel le, le dio a conocer, le reveló qué significaba ese sueño. Así es que, eh, como no toma en cuenta el sueño, un día él se levanta y tiene unas palabras de orgullo y dice, él mira todo lo que ha conquistado y dice, ¿no es este el reino y las riquezas que yo he conquistado con mis propias manos? Dijo eso Nabucodonosor. Y sucede que en ese mismo instante es convertido en un animal. Por 7 años le salieron plumas, pelos, uñas, porque no reconoció que todo lo que tenía venía de Dios. Y lo transformó en un animal y lo echaron de entre los hombres. Quedó como animal. Entonces imagínese el nivel altísimo que tenían Adán y Eva de inteligencia, de espiritualidad,
de la cercanía con Dios lo podían ver todos y perder todo eso y caer a un nivel bien bajo, a un nivel carnal, como casi un animal si no fuera por la inteligencia. Tuvo que haber sido bien duro, muy duro para nuestros primeros. Entonces, no pudo hacer más ofrendas a Dios, no pudo ofrecer un culto como corresponde. Cayó bien abajo. Él tenía el libre albedrío, podía haber dicho que no. Así que, privado de los bienes preternaturales, el culto humano perdió su grandeza original, su universalidad, encerrándose en las estrechas posibilidades de un culto meramente natural, cuyos límites y degradaciones los vemos a lo largo de toda la historia, cómo empezaron a salir tantas religiones adorando a dioses falsos, adorando a los animales, adorando a la estrella, se degradó todo, la vida, ¿cierto? Pero perdieron los bienes preternaturales. Entonces, ¿cuáles son los dones preternaturales? ¿Por qué se llaman preternaturales? Lo que pasa es que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, el Señor nos otorga los dones sobrenaturales, porque recibimos la gracia santificante. Estos preternaturales no llegan a ese nivel tan alto, pero son los originarios, los originales dones que Dios le había dado. Entonces, veamos cuáles eran. Por ejemplo, tenían inmunidad al sufrimiento y la muerte. Ellos no conocían lo que era sufrir. Ellos, primero que nada, primero mueren espiritualmente, su espíritu muere, queda viva el alma y el cuerpo, pero su espíritu muere. De hecho, lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, ¿cierto? No sé si lo han leído, cuando Pablo dice, y Él, el Señor Jesús, les dio vida a ustedes cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, nosotros morimos espiritualmente en Adán, quedó viva el alma y el cuerpo, y por lo tanto, eh, una vez muerto el espíritu, con los años muere también el cuerpo. Ellos no conocían eso, ni tampoco el sufrimiento. Y cuando fueron expulsados del paraíso, se encontraron con un desierto. Tuvieron que sacrificarse, trabajar duro, transpirar, cansarse por el trabajo. Eva tuvo que dar a luz en sus preñeces con dolor. Así que ellos perdieron la impasibilidad y la inmortalidad. No sufrían ni morían. ¿Mm? Entonces la impasibilidad, Adán y Eva no sufrían dolor ni enfermedades, no conocían nada de dolor, nada. Ni un dolor de muela, dolor de hueso, dolor de cabeza, nada. Ni tampoco se enfermaban. Tenían inmortalidad, no estaban sujetos a la muerte física, pero les llegó aquello que no conocían, sufrimiento y muerte. Ahora yo esto lo he dicho muchas veces, uno puede criticar a Adán y Eva y uno puede decir, pucha, por causa de ello yo estoy sufriendo y por eso hay tanta muerte. Claro, lo que pasa es que se dice de que si uno hubiese estado en el papel de Adán y Eva, hubiese hecho exactamente lo mismo. Porque nosotros, se dice, estábamos en los lomos de Adán.
porque todos venimos de ahí. Así es que no podemos criticarlos. Nosotros hubiésemos actuado de la misma manera. Bien, qué otro don preternatural? Tenían integridad, que es la perfecta balance o armonía entre el cuerpo y el alma. Lo que pasa es que eh, ahí podríamos decirlo de esta manera, el Señor era el espíritu, o el amo era el espíritu, el mayordomo era el alma y el siervo era el cuerpo, cuando estaban bien, cuando estaban sin pecado. Pero cuando ellos desobedecen, muere el espíritu, espiritualmente morimos. ¿Y quién toma el puesto de amo y señor? No el alma, el cuerpo. Y el alma queda como sirviente del cuerpo. Por eso que nosotros somos dados mucho a las cosas corporales, porque, pero cuando tenemos el Espíritu del Señor, nosotros podemos, viene el Espíritu Santo y recupera el ser soberano para usar de mayordomo al alma y someter al cuerpo. Pero por eso que el Señor dice que el que quiere seguirle, niéguese a sí mismo. Y ese negarse es negar lo corporal, es negar los deseos carnales. Así es que la razón, la inteligencia y la voluntad tenían un perfecto control sobre las pasiones, un perfecto control de todo el estado emocional y sobre los apetitos inferiores, haciendo de que no hubiese desorden de las inclinaciones humanas. Ese era el otro don preternatural, la integridad. Todo estaba completamente en orden. Como ellos cayeron al nivel corpóreo, al nivel de los apetitos inferiores, al nivel, de hecho, Juan Pablo II, en su libro Teología del Cuerpo, dice que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, de inmediato vieron al otro, Adán vio a Eva y Eva vio a Adán como objeto de placer, como como el amor de ellos se retiró de Dios, entonces se pusieron egoístas y vieron al otro como un ser del cual yo me puedo aprovechar y puedo disfrutar carnalmente. Por lo tanto, al perder la integridad, ¿qué es lo que les entró? La concupiscencia de la carne, esa tendencia a ver al otro como objeto de deseo, de placer. Y por eso que la iglesia ha perdido consejería con respecto a los novios cuando quieren casarse. Lo que correspondería ahí que se hicieran unas charlas y se les empezara a preguntar y hacer alguna especie de entrevista con respeto, con harto tino, criterio y tacto, para ver qué es lo que los lleva al matrimonio. ¿Quieren realmente servir a Dios con el matrimonio? ¿O quieren servirse el uno del otro? ¿Usted se casa para que le hagan feliz? ¿O, o se casa para hacer usted feliz al otro? ¿Cuál es la motivación o es la concupiscencia de la carne? Por eso hay tantos divorcios, tantas separaciones. Y el tercer don preternatural que tenían Adán y Eva era lo que se llama
un conocimiento infuso. ¿Ley? Si pueden silenciar, por favor, el micrófono. Alguien tiene el micrófono prendido y se le escucha todo. Entonces, poseían un conocimiento perfecto, perfecto, de las matemáticas, de la astronomía, de la biología, de todo. Y sin esfuerzo, de todas las verdades naturales y sobrenaturales necesarias para el estado de vida en que tenían allí en el huerto del Edén. Y por lo tanto, ellos no experimentaban ni confusión ni tampoco ignorancia, ni tampoco se cansaban de aprender. Tenían siempre deseos de aprender. Y les venía solito eso, sin esfuerzo. Y lo perdieron y cayeron en la ignorancia. Tuvieron que partir. Es como que les resetearon la mente y tuvieron que partir de bien abajo. Eso fue muy duro. De hecho, en ese libro que les digo yo, eh, Eva se asusta mucho cuando ella siente un dolor de estómago, que le dan ganas de ir al baño. Eso nunca lo habían experimentado. O sentirse tan cansados del trabajo, agotados, como que llevaban un peso tremendo. Después el dolor cuando quedó embarazada, quedaron en una situación bastante lamentable. Bueno, ahí les puse si quieren ustedes profundizar un poquito más, pueden leer Génesis 2 y 3, el Catecismo del 374 al 379 y la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Los capítulos 1 y 2, la cuestión 85, asunto 6. Ahí habla mucho de estos dones preternaturales que perdimos en Adán, porque también nosotros estábamos en Adán, los perdimos también nosotros. Bueno, para ir terminando, entonces, en este aspecto que estamos viendo el estado cultural primitivo del, del hombre, ¿cierto? Con todos estos elementos. Como punto C, tenemos la necesidad de un mediador. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y se pusieron dos querubines que son seres muy elevados, están muy cerca del trono de Dios. Si usted quiere saber un poquito más de la jerarquía celestial, le recomiendo leer eh, el pseudo Dionisio Areopagita, que habla mucho de las jerarquías celestiales. Bueno, los querubines se ponen a la entrada del, del huerto del Edén con una espada encendida y no los dejan pasar. Por lo tanto, ellos son expulsados a una tierra árida, donde tienen que ir a plantar, tienen que trabajar, arar la tierra. En cambio, ella estaba el huerto, lo tenían que cuidar, mantener, pero se les daba todo. Ahora no, pues, todo le va a costar. Y por lo tanto, no, como no podían volver al huerto, y el huerto estaba ahí la presencia de Dios, necesitaban entonces un mediador. Ahora, Dios podía haber anulado esta situación por un perdón gratuito. Sin embargo, eligió el camino de una justa reparación, porque su justicia se lo exige. Haciendo así, entonces, necesaria la existencia de un hombre Dios
o sea, alguien que fuera divino y que fuera humano, porque ese era el requisito de un mediador. Mediador es uno que se pone en medio para poder acercar ambas partes enfrentadas y, y la única manera de poder estar, de dialogar con Dios, tenía que ser Dios para dialogar, entender al hombre, tenía que ser hombre, por eso se necesitaba un hombre Dios, el cual desde su condición de mediador o de pontífice, uno que traza puentes, eh, pudiese realizar un culto perfectísimo. ¿Cuál fue el culto? Ofrendarse él, ¿cierto? Dando a Dios la debida alabanza y como consecuencia otorgándonos a nosotros la salvación. Y el único que podía hacer, ¿cierto? Hay un pasaje en Isaías muy hermoso donde se deja entrever un diálogo en la Trinidad. Dice, dice Dios el Padre, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros la Trinidad? El Padre, ¿a quién enviaré? Y después dice, ¿y quién va a ir por nosotros? Entonces respondí yo, el Hijo, heme aquí, envíame a mí. Qué hermoso. Dios el Hijo decide ir, venir Él, con todo lo que significaba. Usted dejaría la comodidad de su hogar con su cama calientita, con sus comidas diarias, su sueldo, todo para ir a vivir en un basurero, en estos lugares donde se va a dejar los desperdicios. Yo creo que no. Bueno, eso es lo que hizo de alguna manera el Hijo. Dejó la adoración celestial, dejó toda la magnificencia, lo maravilloso de estar allá, ¿cierto? Se limitó en un cuerpo humano para venir a ser nuestro mediador. Entonces, no podía llegar y decir, nada, los perdono nomás, partamos. No, había la justicia divina exigía un pago. Y el pago, ¿qué lo que era? La sangre, porque la sangre representa la vida. Había que ofrecer una vida. Por eso que el Señor mandó en el Antiguo Testamento hacer sacrificio de animalitos. Entonces tenemos ahí el mediador. Y el otro último elemento que tiene que ver, bueno, ahí puse yo el nacimiento de nuestro Señor. Uno de los elementos es la encarnación, porque para poder ser una realidad mediadora y sacerdotal, tiene que haber una encarnación. Entonces, este pontífice que traza puentes, que es mediador, es nuestro Señor Jesucristo, que en una misma persona van a habitar dos naturalezas, la naturaleza humana y divina. Y esta unión se llama la unión hipostática. Se realiza en la encarnación del Verbo, la palabra de Dios, por lo que esta es una realidad que constituye ser mediadora. O sea, tenía que encarnarse el Señor. Tenía que hacerlo. ¿Mm? Em, y también es una realidad sacerdotal, puesto que en el momento de su llegada, de su entrada a este mundo, Jesucristo se ofreció a sí mismo como víctima agradable al Padre. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versos 5 al 7.
Dice, quedan 3 minutos y terminamos. Por lo cual entrando en el mundo dice el Hijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Las expiaciones y los holocaustos eran de los animalitos. No, no eran soluciones radicales, eran temporales. Entonces dije, dice el Hijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y ahí entonces el Señor se encarna por decisión propia, primero para agradar al Padre y en segundo lugar por amor a nosotros. Pero siempre por amor al Padre primero y luego por amor a nosotros. Nosotros por eso tenemos que amar a Dios primero y después amar a las criaturas. Yo tengo que amar más a Dios que a mi esposa. Usted tiene que amar más a Dios que a su esposo. Yo tengo que amar más a Dios que a mis hijos. Usted tiene que amar más a Dios que a su prole. Él está primero. Y Él, en amor a Él y luego a nosotros, se encarnó. Por lo tanto, la encarnación es una acción de un sacerdote con la que Cristo entonó un cántico de alabanza a la Trinidad y como nueva cabeza, porque Él va a ser una nueva cabeza. La cabeza en Adán, esa cabeza federal, falló, pero esta nueva cabeza, cabeza federal, ¿por qué federal? Porque de él va a salir una raza nueva, va a ser distinta, va a ser diferente, va a ser una cabeza perfecta, con la cual nos reconcilia con Dios. Así que, en otras palabras, la encarnación también es un acto de culto perfectísimo, que lo que buscó el Señor Jesucristo fue darle gloria a su Padre y simultáneamente salvar plenamente al hombre. Entonces la encarnación, glorificación y santificación son las verdades que no se pueden disolver, están interrelacionadas unas con otras. Todo va de la mano, todo está conectado. Bien, bueno, vamos a dejar para la próxima semana em, el carácter cultural de la vida del Señor Jesucristo para ya luego entrar en los signos. Vamos a ver ese concepto tan esquivo a veces, tan difícil de abordar como son los signos que están principalmente en el sacramento de la Eucaristía y están en los 7 sacramentos, ¿cierto? Porque es el ejercicio, ¿cierto? La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Continuado en y por la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo a través de los signos sensibles y eficaces. Así que eso lo vamos a ver, Dios mediante, la próxima. Así que voy a parar la grabación, ¿ya? Bien, no sé si voy a... Ahora sí lo voy a parar, no la había detenido.